Bueno, pues sinceramente, anonadado me hallo. Un producto que no me esperaba para nada. La velocidad que tiene de escritura, la velocidad es más que suficiente. O sea, si hablamos ya de M2 que van a 7000 megas, olvídate. Hablo de discos duros externos soportables que no pesan nada, comodísimos y bueno, no es de AliExpress, ¿vale? Mi consejo, si no has mirado ya, cómpralo. Yo ya compré uno un poquito más caro pensando que iba a ser mejor y me pasó todo lo contrario. Así que nada, espero que sea útil esta reseña y disco duro a casa, sin duda. Y el perro, pues a jorobarme el vídeo, cómo no.